Iglesia, cuenta la historia. Quiero empezar hablando de una historia de un joven alemán que se dirigía a la universidad cuando le sorprendió una gran tormenta. Y aterrado por los rayos, muerto de miedo, este joven gritó de esa manera, gritó: Santa Ana, ayúdame y yo te prometo que me haré monje. Y bueno, parece ser que Santa Ana respondió. Y poco después este hombre cumplió su palabra, ingresó en un monasterio, y en el monasterio este joven estudiaba fervientemente la Biblia, era un gran estudiante, pero él mismo cuenta que su corazón no podía dejar de estar inquieto. ¿Por qué? Porque se sentía en manos de un Dios airado, de un Dios justiciero, que le estaba reclamando una santidad que era imposible de alcanzar por sus propios méritos. Este joven batalló mucho en su corazón, ayunó días enteros, se sometió a las más extremas prácticas religiosas de negación, de autocastigo, de penitencias, pero con todo eso el joven no podía encontrar la paz. El joven entendía que si su relación con Dios dependía de sus buenas obras, entonces él era un hombre perdido. No tendría nada que hacer, jamás podría contentar a Dios a causa de su pecado, y él cuenta que se sentía sucio, miserable, culpable, incapaz, insuficiente, y cuanto más se esforzaba por alcanzar esa excelencia, más caía en el lodo de la desesperación. Hasta que un día el joven estaba meditando en la palabra de Dios y concretamente se quedó parado meditando durante horas en un texto que se encuentra en Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto está escrito en Habacuc, en el profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y entonces este joven recibió una revelación de parte del Señor que encendió su corazón y que le llevó a descansar en la bendita gracia de Dios. Una revelación que cambió la vida de ese joven monje y fue también la mecha que comenzó una transformación espiritual en todo el mundo. Este joven monje comprendió que la justicia que se revela en el Evangelio es la justicia de Dios mismo, y que una persona iba a ser justificada por el mero hecho de creer en Dios y en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, entendió que no se trata de ser salvos a través de nuestras propias justicias, sino de la justicia de Dios en Cristo. Este joven se llamaba Martín Lutero, y lo que se inició a través de esta verdad que encendió su corazón es lo que se conoce como la Reforma Protestante. Así que hoy vamos a profundizar en la doctrina de la justificación. De la justificación. Vamos a orar. Señor, queremos que tú enciendas nuestro corazón con esta verdad. No queremos quedarnos en el terreno de la intelectualidad, de comprender datos, de comprender premisas. No, Señor, inquiétanos como hiciste con este hombre. Amárganos la vida hasta que no entendamos esto, Señor. Zarandéanos. No permitas que nuestra conciencia esté tranquila. Danos una santa y justa percepción de lo pecadores que somos. Pero también, Señor, muéstranos el camino en Cristo para ser justificados de nuestros pecados y ser libres de toda carga y de toda culpa. Abre nuestros ojos, Señor, y transforma nuestras vidas a través de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la justificación, este es el tema que vamos a tocar hoy. Y lo primero vamos a definir, tenéis los papeles que hemos entregado del seminario, tenéis algunos huecos vacíos para ir apuntando. La primera cuestión es la definición que da Wayne Grudem acerca de la justificación. Dice que es un acto legal instantáneo, eso es lo que tenéis que apuntar, es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece
y nos declara justos ante sus ojos. Entonces tenemos que apuntar, por un lado, es un acto legal instantáneo y por otro lado nos declara justos ante sus ojos. Eso sería la justificación. Vamos a desarrollar varias premisas y tratar de esclarecer bastante esta doctrina. Después de la exposición tendremos un tiempo de grupos pequeños para debatir algunas cosas que tengo interés en que veamos. Y si da tiempo, Dios mediante, después podremos abrir un espacio en el que podamos preguntar y también hacer algún comentario abierto, ¿sí? Así que vamos con la primera premisa. La justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Esto es lo que significa la justificación en términos bíblicos. La palabra justificar en la Biblia indica que es una declaración legal de Dios. En el sentido más común, el verbo justificar en el Nuevo Testamento significa declarar justo. Fijaros en este texto de Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora, cuando está diciendo eso la palabra, no está diciendo que el pueblo hizo que Dios fuera justo. No está diciendo eso, evidentemente. Lo que está diciendo es que el pueblo declaró que Dios es justo. Reconoció que Dios es justo. Justificaron a Dios, reconoció que Dios era justo. Hay muchos otros pasajes que hablan de este concepto de justificación, los tenéis en los apuntes. Por ejemplo, Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo no puede estar diciendo que Dios hace que los impíos sean justos al cambiarlos en su interior y hacerlos moralmente perfectos, sino porque entonces ellos de alguna forma tendrían mérito en su justificación, tendrían obras. Y Pablo está diciendo al que no obra, sino que su fe le es contada, al que cree. Él lo que quiere decir es que Dios hace una declaración legal acerca de que los impíos, los incrédulos, los que estaban fuera de la gracia de Dios, ahora son justos ante sus ojos, no por sus buenas obras, sino en respuesta a su fe. Pablo, fijaros que contrasta la justificación con la condenación cuando dice en Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Es decir, si condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable, entonces lo opuesto a la condenación es la justificación. En este contexto significa declarar que alguien no es culpable. Y esto es lo que tenéis que apuntar en los apuntes. Declarar que alguien no es culpable. Cuando tú condenas a alguien, estás declarando que alguien es culpable. Cuando tú justificas a alguien, estás declarando que no es culpable. Ahora, es importante hacer énfasis en que esta declaración legal no cambia por sí misma nuestra naturaleza o nuestro carácter interno. En este sentido, justificar, lo que hace Dios es una declaración legal respecto a nosotros. Es por eso que en teología se conoce como una declaración forense. Es decir, está haciendo una declaración simplemente legal acerca de algo que ocurre en la percepción que Dios tiene de nosotros. Él nos declara justos, es forense, es legal. Ejemplo, si un juez declara que alguien es culpable, no se está evaluando si la persona es buena o mala. Lo que está evaluando el juez es si es culpable o no del delito que ha cometido. No está haciendo una declaración moral acerca de la persona. Hay una ley y el juez lo que está diciendo es: esa persona es culpable en base a esa ley o es inocente en base a esa ley. Está haciendo una declaración forense, no una declaración moral. ¿Se entiende? Es más, en el caso de los seres humanos, ¿no? Los jueces humanos pueden equivocarse y pueden hacer una declaración forense acerca de alguien, pueden declarar a alguien culpable cuando realmente esa persona no lo es inocente. Puede estar diciendo que alguien es un asesino cuando esa persona, en ese sentido, no es culpable de eso. O al revés, un juez puede equivocarse en otra dirección, puede decir que alguien es inocente cuando realmente es mala
es culpable de eso. Así que, en este sentido, lo que hace la Escritura, en base a ese contexto, es hablar de una declaración de Dios. El interés no está en determinar si la persona es buena o mala, no está haciendo un juicio moral, sino legal. ¿Es culpable o es inocente? Ahora, eso es lo que significa cuando la Biblia habla de justificar. Declaro justo. No es que lo estoy haciendo bueno con mi declaración, no es que esa persona sea buena y por eso la declaré justa, ni significa que como yo lo declaro justo, entonces esa persona ahora es buena. No. Hago una declaración forense. Es justo. Ahora, ¿qué significa eso? Eso me lleva a la segunda premisa. Dios declara que somos justos ante sus ojos. Y esto es sorprendente. Mira lo que dice Pablo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios lo que hace es declarar que no tenemos que pagar un castigo por el pecado. Y ahora esto es importante, incluyendo los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que hace Dios es declara que Laura, a los ojos del cielo, es inocente, es justa, lo declara. Cuando Dios mira a Laura, Dios está viendo una persona justa. Eso es lo que dice la palabra. No hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque es declarada inocente. Por tanto, los que están justificados ya no tienen ningún castigo que pagar por el pecado. Por cierto, tenéis que rellenar donde pone justos. Dios declara que somos justos ante sus ojos, en el B. ¿Esto qué significa? Que ya no estamos sujetos a ninguna acusación de culpabilidad o condenación. Por eso Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿veis? Es decir, si el juez de jueces declara que alguien es justo, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Dios es el que pagó. Sin embargo, si Dios solo declara que estamos perdonados de nuestros pecados, en un sentido eso no resolvería nuestro problema del todo. Porque eso solo nos haría neutros delante de Dios. Fijaros en este diagrama. El círculo con los signos menos es nuestro estado antes de conocer a Cristo, de venir al Señor. Somos culpables, tenemos una carga negativa en contra de nosotros. La parte de justificación que estoy explicando hasta ahora lo que hace es que nos pone desde la carga negativa hasta el punto neutro. Dios te declara que tú no eres culpable. Ahora, en este estado estaríamos, si Dios dejara las cosas así, estaríamos como estaba Adán, el primer hombre, cuando Dios creó al ser humano, estaba en estado de no culpabilidad y tenía que probar por medio de su obediencia su justicia. Por eso le dice, come de todo árbol, pero de este no comas. Porque había una prueba que tenía que poner a examen su obediencia, tenía que pasar el filtro para ser aprobado por Dios. Adán no era culpable, pero Adán tampoco tenía un historial de justicia. No había aprobado el examen, por lo tanto estaba en un estado neutro. Tenía que ganarse el puesto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es esto, movernos de un estado de neutralidad moral a un punto en el que tengamos la justicia positiva de Dios. Nuestra cuenta tiene que estar en más. Es decir, lo que reclama Dios de todos nosotros es una justicia perfecta. Es un 10 en el examen de la vida, desde nacer hasta morir. Por tanto, el segundo aspecto de la justificación es que Dios debe declarar no solamente que somos neutrales ante sus ojos, sino que somos justos ante sus ojos. Es decir, tiene que declarar que tenemos los méritos de una justicia perfecta ante Él. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo puede Dios verdaderamente declarar que yo no tengo castigo que pagar por el pecado y que tengo los méritos de la perfecta justicia si en realidad yo soy un pecador?
que me equivoco cada día, que fallo cada día, que peco cada día. ¿Cómo Dios puede declarar justo al culpable? Esta es la pregunta que atormentaba al joven Lutero. ¿Cómo puedo ganarme la salvación? ¿Cómo puedo sacar un 10? La única forma que se me ocurre a bote pronto es que Dios mienta. Que Dios me diga a mí que yo soy santo cuando en realidad no lo soy. Que Dios me ponga el 10 cuando he sacado un 3,5. Pero Dios no puede mentir. Y si Dios no puede mentir y Dios es santo, Dios es perfecto, ¿cómo voy a aprobar el examen? ¿Cómo Dios verdaderamente puede declarar que yo no soy culpable, sino que soy justo cuando en realidad soy injusto? Y eso nos lleva a la siguiente premisa. Dios puede declarar que somos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. Tenéis que apuntar, la justicia de Cristo. Y esto significa que Dios considera que la justicia que Jesús ganó por medio de su obediencia cuando pasó por este mundo es imputada, es adjudicada, es puesta a mi favor. Él acredita a nuestra cuenta de esta manera la justicia de Cristo. Todos los más que ganó Jesús durante su vida pasan a ser míos. Por eso Pablo dice en Romanos 5:17 que los que hemos creído recibimos el don de la justicia. No en el sentido de que recibimos el don de ahora nosotros ser justos por nuestro esfuerzo, ser personas justas, no. Recibimos el don de ser considerados justos porque se nos ha imputado la justicia de Cristo. Fíjate que esta es la tercera vez desde que estamos estudiando las doctrinas de la Biblia en el libro de Grudem, que nos hemos encontrado con la idea de imputar, de atribuir algo en la Biblia. La primera vez ocurrió en Génesis 3, cuando Adán peca. Adán, como cabeza representativa de toda la humanidad, él nos representa. Es como el embajador de la nación de la humanidad. Entonces, cuando él peca, junto con él caemos todos. Porque al él representarnos a nosotros, su pecado nos afecta a todos. Su pecado, su culpa, nos es imputada a todos. Esa es la primera vez que aparece la imputación. Somos culpables en Adán porque él nos representa. Así que yo heredo la culpabilidad de Adán. Su pecado me es imputado a mí. Entonces yo soy culpable ante Dios porque tengo un representante que falló y además porque yo soy pecador. La segunda vez que aparece en la Escritura el concepto de imputación es cuando Cristo va a la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz, lo que hace el Padre es imputarle a Cristo los pecados de aquellos que tenían que ir a Él. Jesús, como representante de una nueva humanidad, se coloca en el lugar que merecen los pecadores y Dios el Padre le imputa al Hijo, le pone sobre la cabeza del Hijo los pecados, carga sobre los pecados. ¿Sí? Lo coge para él. Y ahora, en esta tercera ocasión, lo que tenemos es que por gracia, cuando nosotros creemos en Jesús, a mí se me imputa la justicia de Cristo. Las buenas obras que Jesús hizo pasan a ser mías. De manera que, fijaros, tenemos dos opciones. O nos representa a Adán y estamos perdidos, porque cuando vayamos al Padre siendo hijos de Adán, el Padre nos dirá, estáis destituidos de la gloria. O nos representa Jesús y entonces tenemos su justicia, porque Jesús venció donde Adán fracasó. Por eso Pablo puede decir de esta manera en Filipenses 3, 8, 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, como todo va casando. Si no, esta frase de Pablo parece un galimatías raro, pero ahora lo entiendo. Lo que está diciendo Pablo es, mira, yo soy el más judío de todos los judíos.
Entiendo la ley mejor que todos los sacerdotes y los levitas. He sido criado a los pies de Gamaliel, soy un erudito, hablo un montón de idiomas, me sé la Torá de memoria. Y además soy una persona celosa de la ley. Lo guardo todo estrictamente, pero todo eso que antes para mí era un tesoro, yo lo tengo por basura. Es pérdida, porque he entendido que por medio de ese camino yo no voy a ser justificado delante de Dios. La única forma de ser justificado delante de Dios es la justicia que es de Dios por la fe. Porque la justicia es de Dios y es por la fe que nos la atribuye. El apóstol Pablo sabe que la justicia que tiene delante de Dios no está basada en algo que él haya hecho, sino es la justicia de la fe en Cristo. Ahora, es fundamental para la esencia del Evangelio insistir en que Dios nos declara justos no con base en nuestra condición real de santidad. Esto es importante. Dios no te ve a ti justo o justa porque tú te portes mejor o peor. Ese no es el kit de la cuestión cuando hablamos de justificación, sino en base a la perfecta justicia de otro, de Jesús. Otro aprobó el examen por ti. Otro sacó matrícula de honor por ti. Entonces, el concepto de justificación no depende de cómo tú te estés portando ni de cómo tú te estés sintiendo, porque es un acto legal. La justicia nos pertenece, porque es de Cristo y cuando estamos unidos a Cristo pasa a ser nuestra. Esta es la esencia en cuanto a la doctrina de la justificación que separa el protestantismo del catolicismo romano y muchas otras vertientes que pretenden ser cristianismo. Desde el tiempo de Martín Lutero, en la protesta, en el tiempo del protestantismo, se ha insistido en que la justificación, y este es el punto que tenéis que añadir porque creo que os quede claro esto, la justificación no nos cambia interiormente. La justificación no nos cambia interiormente. Lo que nos cambia interiormente es la regeneración y posteriormente el proceso de la santificación. La justificación no provoca ningún cambio, es un acto externo de Dios hacia nosotros. Somos declarados justos. ¿Y por qué es importante? Porque no es una declaración de Dios basada en ninguna bondad inherente en nosotros. Fíjate, si la justificación nos cambiara en nuestro ser interno y luego Dios nos tuviera que declarar justos en base a las obras que nosotros hagamos en función de la justicia que mostremos externamente, pasarían varias cosas, o al menos dos. En primer lugar, nunca podríamos ser declarados perfectamente justos en esta vida porque el pecado siempre permanece en nosotros. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Entonces, ¿cómo vamos a ser declarados justos perfectamente si estamos todavía luchando contra el pecado? Siempre estaríamos en una batalla continua. Por esa razón, podemos ver a mucha gente que está en estas fiestas que vamos a vivir hoy en día, en esta semana siguiente, que están haciendo promesas, están haciendo penitencias, están haciendo un montón de cosas para ganar más justicia, para intentar llegar a sacar mejor nota, para intentar llegar al cielo por medio de sus obras. Y en segundo lugar, fíjate qué curioso, no había provisión posible para el perdón de los pecados pasados. Porque no podemos ser justificados por aquello que hemos cometido antes de ser cambiados interiormente, antes de que Dios nos haya empezado a justificar. Por lo tanto, nunca podríamos tener seguridad de estar en una situación correcta delante de Dios. Perderíamos toda la seguridad que Pablo tiene cuando dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podríamos tener esa paz. No podríamos tener el gozo de la salvación, no descansaríamos, estaríamos siempre pendientes de pasar un examen. Si pensáramos que la justificación está basada en lo que somos interiormente, nunca tendríamos la confianza que tiene Pablo de decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tendríamos la seguridad de perdón de pecados, ni podríamos correr confiadamente al Señor con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. No podríamos hablar del regalo de la justicia, del don de la justicia, o decir que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y muchos me diréis, ya lo sé, esto lo tengo muy aprendido. Déjame decirte que de verdad la mayoría de las luchas en la vida cristiana pasan por no entender esto en nuestro corazón de manera profunda. De no sabernos justificados, amados y perdonados delante del Padre. Fíjate, los seres humanos vivimos en una guerra continua, los unos con los otros, nosotros mismos con nosotros mismos. Estamos en una batalla. Cuando tenemos un mal día, nos hundimos en la miseria. Cuando tenemos un buen día, nos hundimos en la soberbia. Cuando alguien nos cuestiona, atacamos. No permitimos que nos digan nada. Y todas estas cuestiones de rivalidades, de falta de entender nuestra identidad en Cristo, afectan nuestra vida cristiana. Afectan nuestro proceso de santificación, nuestro gozo, nuestras relaciones. El legalismo. Estamos constantemente tratando de justificarnos. Venimos a la iglesia con la mejor cara que podemos poner. Queremos aparentar que somos un matrimonio perfecto, que nadie se entere de lo que pasa en mi vida, que nadie se meta en mi vida. Yo soy cristiano evangélico. Y por tanto mi vida tiene que ser idílica, ejemplar. Y cuando no lo es, mejor no voy a la iglesia, porque la iglesia es para la gente que está bien, que va ahí a mostrar que su vida es perfecta, a ir con una sonrisa y que todo el mundo envidie el gran matrimonio, los grandes hijos y la gran vida que tenemos. Y eso a lo mejor nunca lo dirías así, pero muchas veces te comportas dando evidencia de que crees eso en tu corazón. Has caído en pecado y te arrastras como un gusano miserable y no corres a la gracia de Dios. Es más, no lo confiesas, no quieres que nadie se entere. No vaya a ser que los demás piensen que tú no eres una persona justa. Pues claro que no eres una persona justa, por eso necesitas un Salvador. Hoy, cuando he predicado bien, entonces me hincho. Cuando me ha salido bien el sermón, entonces me bajo y voy preguntando, ¿qué te ha parecido la palabra? Porque estoy esperando que me digan, ¿no? Lo bien que lo he hecho. Y me voy a mi casa pensándome que soy el Rocky Balboa del Evangelio. No sé si sabéis quién es el Rocky Balboa, algunos jóvenes. Estoy desfasado ya. No, el Rocky se conoce, ¿no? Creed ahora, ¿no? Es Creed. Y no, hermanos. No, porque somos justos en Cristo. Justos en Cristo. Vivimos peleando los unos con los otros. Vivimos midiéndonos. Este domingo hablaba Moisés de esto, ¿verdad? De lo ridículo que es la competencia que tenemos los unos con los otros, los ídolos que aparecen en nuestro corazón. Hay muchas idolatrías en nuestros corazones que serían erradicadas si profundizáramos más en esto. Si entendiéramos que como José hizo con Jacob, ¿no? Que le regaló la túnica de colores. Dios nos ha regalado esa túnica de colores a todos nosotros. Estamos revestidos de Cristo, de su justicia, y no tenemos nada que demostrarle a nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Y yo no soy lo que piense Moisés de mí. Yo no soy lo que piense Arnaldo de mí. Yo no soy lo que yo piense de mí. Yo soy lo que Dios piensa de mí. Y soy libre. Y soy libre. Y si creyéramos eso, nos daría igual fallar el penalti. Y nos daría igual marcarlo. Bueno, nos pondríamos tristes y nos alegraríamos porque somos seres humanos, pero nuestra identidad no dependería de eso. Seríamos libres de las cadenas que nos oprimen por querer salvar nuestra vida. Por eso Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. El que se rinde y el que entiende que solamente hay un camino, que es Cristo Jesús, entonces descansa, es libre, es feliz. Vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre el punto de vista católico romano de la justificación y el punto de vista protestante o bíblico. Así que vamos a poner diferencias, porque es diferente. Lo que piensa un católico acerca de esto es muy diferente a lo que pensamos nosotros. Hermanos, la Iglesia Católica Romana entiende la justificación precisamente de la forma en la que hemos dicho que no debe entenderse, como algo que nos cambia en nuestro interior y que entonces nos empieza a hacer más santos. Mira lo que dice el dogma católico.
con el fin de que la justificación empiece, uno debe empezar siendo bautizado y luego, como un adulto, continuar teniendo fe. La causa instrumental de la primera justificación es el sacramento del bautismo. No obstante, la justificación del adulto no es posible sin fe. Además, la fe que justifica no es la llamada fe fiduciaria, es decir, la fe que reconoce. Lo que se demanda es una fe dogmática o teológica, una fe confesional, que consiste en la aceptación firme de las verdades divinas de la revelación según el magisterio católico, evidentemente. ¿Qué está diciendo el dogma católico? Solamente puedes salvarte si eres católico y si no sigues el rollo. Como te salgas del marco, como tú empieces a dudar de algunas cosas que el gran magisterio de la Iglesia ha ido profanando desde que empezó el tema del catolicismo, tú estás perdido. Esa es la fe. Y ahora lo que hace Dios es hacerte justo para que tú empieces a manifestar tu justicia. Y tú vas a poder ser más justo conforme vayas creciendo en esa justicia. Así que el concepto católico romano de la justificación no está basado en la imputación, en la declaración de Dios de que tú eres justo. Dios no te imputa la justicia de Cristo, no. Dios a ti te infunde justicia. Es por infusión. ¿Qué significa esto? Un poco palabras, a ver si me traéis un mentapoleo, ¿no? Una tila. No va por ahí. Una infusión es la palabra, en realidad, que pone en nosotros la justicia y nos cambia en nuestro interior. Nos infunde justicia. Y en lo concerniente a nuestro carácter moral, te hace justo en tus acciones. Entonces, nos da varias medidas de justificación conforme a la medida de justicia que Dios ha infundido en cada uno de nosotros. El resultado de esta interpretación es que la justificación de las personas hace que no puedan estar seguras de si están en un estado de gracia. Porque para experimentar la aceptación con Dios, yo debo llegar a un grado de justicia. De alguna forma, los católicos lo que hacen es entender que la gracia de Dios en la justificación es una ayudita que Dios te da para que tú apruebes el examen. Es la capacitación espiritual para que tú puedas sacar un 10. Pero tú tienes que llegar a ser justo por medio de tus obras. Y Dios te va a justificar si tú apruebas el examen. Y si no lo apruebas, Dios te va a suspender. Y eso, claro, está en manos de los sacerdotes y del Papa y del Magisterio. ¿Entendéis cómo estas ideas en manos de gente con una intención, vamos a decir, dudosa, puede llegar a manipular las almas de las personas? Con esta doctrina en la mano, el alma de la gente está en mis manos. Yo puedo manipular la situación para hacerle creer a cualquiera lo que me dé la gana. Y si no lo creen, están condenados, se van al infierno. Y si lo creen, es un acto de justicia. Por lo tanto, creer lo que yo les digo es bueno para ellos. Y como corderitos. Y así estuvo Europa en esta oscuridad espiritual durante prácticamente toda la Edad Media, hasta que hubo ese hombre, Tetzel, que empezó a predicar las indulgencias, y a decir, cuando caiga una monedita en el cofre, el alma de tu hermano, de tu primo, de tu abuelo va a salir del purgatorio. Cuanto más des, más vas a ayudar a tus difuntos a salir del purgatorio. Y cuando Lutero escuchó eso, dijo, ¿cómo? ¿Estáis comerciando con la salvación de la gente? De ahí empezó el problema. Él se rebeló contra esto y entendió que la justificación no está en manos de la declaración de la Iglesia, ni en el poder de que una persona sea más justa o no, sino en Dios, que es el que justifica a las personas que van a Él en fe. La consecuencia lógica de esta perspectiva de la justificación es que nuestra vida eterna con Dios no está basada solamente en su gracia, sino también en nuestros méritos. Y que puede haber diferentes grados de justificación delante de Dios. Por eso los católicos tienen santos. Un santo, al final, por la Iglesia Católica, que lo declara la Iglesia Católica, ¿no?
La cúpula declara, me imagino que es el Papa, ¿no? Con los cardenales quien canonizan o beatifican, ¿no? a los santos. ¿Cuál es el concepto? Es que una persona, por medio de sus obras, a través de la justificación infundida, ¿sí? ha sacado más de un 10. Eso es lo que es un santo. En el examen de la vida ha sacado un 14. Entonces tiene 4 a su favor. Y como tiene 4 a su favor, las puede dar a quien él quiera. Entonces San Pancracio, que sacó un 18, tiene 8, y si yo le pido a ver si me da alguna de sus 8. ¿Entendéis? Y por eso llevo la estampita y confío en San Pancracio porque como fue superdotado en temas de justicia, pues a lo mejor me da un poco para mí. Y hay un montón de santos. Eso es lo que significa la santidad para un católico. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en realidad es muy sencillo de entender. De hecho, me sorprende que no lo puedan ver claro. El error que cometen los católicos en cuanto a la justificación es que confunden los conceptos bíblicos de regeneración, justificación y santificación. De hecho, hemos visto ya la regeneración, que es el nacer de nuevo, y veremos más adelante lo que es la santificación. Y son cuestiones diferentes. Y tenemos que entender qué significa cada cosa, porque si no nos liamos. Y a veces la Biblia está hablando de cuando Dios hace nacer de nuevo, a veces la Biblia está hablando de cuando Dios declara justo a alguien, a veces la Biblia está hablando del proceso de santificación que vive el creyente. Y si confundimos esos conceptos, si los mezclamos, lo que estamos haciendo es una especie de potaje raro en la que al final se acaba diluyendo el mensaje del Evangelio. El Evangelio no queda claro, el Evangelio está confuso, el Evangelio está distorsionado y terminamos en otro Evangelio. Un Evangelio que no es el Evangelio de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es que Dios nos justifica por medio y únicamente por medio de nuestra fe en Cristo. Esa declaración forense de parte de Dios, ese acto de Dios de decir que alguien es justo, esas obras imputadas a mi favor, ese 10 que yo he sacado, es porque Dios me lo ha dado por medio de la fe en Cristo. Dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí lo que está diciendo Pablo es que primero viene la fe y lo que sucede después de creer en Jesús es que somos justificados, recibimos el don de la fe. Mira, las Escrituras nunca dicen que somos justificados porque somos buenos. Ni siquiera dicen que somos justificados por la bondad que hay en nuestra fe. Como tengo mucha fe, como soy una persona de fe, entonces soy justificado. No. No te permite pensar nunca, la palabra nunca permite llegar a la conclusión de que es tu fe la que va a ganar el favor de Dios por sí misma, como si la fe fuera algo positivo que Dios tuviera en cuenta. Mira cuánta fe que tiene, y como tiene fe, pues la fe, no, porque entonces sería una obra. Sería como que el hecho de tú creer te ha salvado y es algo que se puede contar a tu favor. No, lo que nos salva no es la fe, lo que nos salva es Cristo. Es cuando nosotros creemos en Cristo, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. El que me salva es Cristo, no mi fe. Mi fe lo que hace es, ahora lo veremos, mi fe lo que hace es declararme en bancarrota y asirme de mi Salvador. Cuando yo creo en Cristo,
lo que estoy haciendo es reconocer que yo no puedo y que el único que puede es Él. Y es Él el que me salva. Él es el que me otorga sus méritos. Él es el que me da la vida eterna. La salvación es del Señor, la salvación es de mi fe. La salvación es del Señor. Ahora entonces, ¿por qué Dios escogió la fe como instrumento para salvarnos? Porque a veces podemos confundir las cosas y decir, bueno, pues la fe también es una obra, yo tengo que creer, por lo tanto yo tengo que cobrar, ¿no? La fe es una obra. No, al contrario, la fe no es una obra. De hecho, la fe es lo contrario a una obra. Dios escogió la fe como instrumento por el cual somos salvos por medio de los méritos de Cristo, porque la fe es la actitud del corazón que es exactamente opuesta a depender de nosotros mismos. La fe es la actitud que lleva a la salvación porque no depende para nada de nuestros méritos propios, sino de la dádiva de Dios en Cristo. Mira lo que dice Pablo acerca de Abraham. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es decir, precisamente la fe es lo que muestra que tú te has rendido, que no descansas en tus obras, que tú has reconocido que no puedes, que no sabes y que no vales, que no tienes nada, que vienes a Dios con las manos vacías. Y entonces es por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, en el cual es padre de todos nosotros. La fe es la que viene a Dios y dice, no tengo nada. No tengo nada. Me rindo. Y creo en ti. Confío en ti. Yo no puedo, tú sí. Yo no tengo, tú sí. Yo no entiendo, tú sí. Y vengo a ti a recibir. Yo no vengo a darte mi fe. Yo vengo a recibir. La fe que salva es la fe humilde, que reconoce que lo ha perdido todo, que no tiene nada, que no puede venir a Dios a negociar con Él, que no tiene nada que darle. Y cuando tú pones esa confianza, cuando hay ese quebranto, cuando realmente entiendes que la única solución que hay es descansar en lo que Jesús hizo por ti, entonces Dios te pone el 10. Por gracia. Las implicaciones prácticas de la doctrina de la justificación son importantes. En primer lugar, nos permite ofrecer esperanza genuina a las personas que no son creyentes, que saben que nunca podrán salvarse a sí mismas, que saben que nunca van a poder ser justos delante de Dios, porque por muy miserable que tú te sientas, o que tú seas, por muy lejos que estés de la santidad, por muy horrible que haya sido tu vida, o que esté siendo tu vida, por muy bajo que hayas caído, piensa en la cosa más baja, más horrible. Para cualquier persona de este mundo hay esperanza en Cristo, porque es por fe y es por gracia. Y las personas que están en este mundo necesitan saber que la salvación no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se siente limpio, ni del que da limosna, ni del que... La salvación es del Señor. Y cuando Él se digna, cuando Él tiene a bien, cuando Él desea, por el puro afecto de su voluntad, salvar a un pecador, no hay pecado que se le resista a Cristo. Si la salvación es un regalo que se recibe solo por medio de la fe, quien escuche el Evangelio, cualquier persona que escuche el Evangelio, puede tener la esperanza de que la vida eterna se ofrece gratuitamente y puede obtenerse con las manos vacías. Y en segundo lugar, nos da la confianza, el hecho de que sea por fe, de que en Dios nunca nos va a hacer pagar, de que el Señor nunca nos va a hacer pagar por los pecados que ya han sido perdonados por medio de los méritos de Cristo. Descansamos
Bueno, yo soy cristiano y a veces todavía peco. Me gustaría no pecar nunca más, pero a veces peco. No sé tú también, ¿no? Yo creo que todos, menos Abraham de Sanlúcar, ya está glorificado. Lo podemos beatificar, San Abraham de Sanlúcar. Pero todos pecamos. Cuando pecamos, hermanos, y nos acercamos a Dios pidiendo sinceramente perdón, Dios nos perdona. Y muchas veces tú no vas a sentir que Dios te ha perdonado, vas a seguir sintiéndote culpable y vas a tener la tentación de creer que algo falta, que no puede ser tan fácil, que tienes que pagar algún precio. Déjame decirte que esa tentación que vivimos todos en nuestra vida cristiana no es más que un susurro del diablo que te quiere quitar el gozo del Evangelio de Cristo. Hermano, hermana, cuando te acercas a Dios confiadamente al trono de la gracia, el Señor te perdona. Ni siquiera te perdona por la gran sinceridad de tu arrepentimiento, que sí debe ser sincero, pero no es por eso. Te perdona porque Jesús murió por ti en la cruz. Gloria a Dios. Y Él intercede por nosotros, porque es por fe y es por gracia. Esta doctrina nos hace libres, nos hace descansar, nos humilla, pero no en el sentido de hacernos mal, sino de hacernos bien. Nos pone en nuestro lugar, nos coloca como criaturas dependientes y a Dios lo coloca en su trono. Y nos hace entender que hemos recibido una identidad gloriosa, llena de dignidad, no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de otro. Y nos lleva a vivir una vida de gratitud amorosa, una gratitud enamorada que nos lleva a caminar gozosamente por la senda de la santidad, no como una obligación para aprobar un examen, sino porque deseamos y anhelamos hacer la voluntad de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Esta doctrina santifica, como veremos más adelante. Esta doctrina nos hace libres porque nos enseña que nuestra identidad no depende de lo que los demás piensen de nosotros. No depende de eso, depende de lo que nosotros sabemos que Jesús ha hecho por nosotros. Y venimos a relacionarnos con los demás en libertad. Y qué bien que podamos cantar, qué bien que podamos enseñar, qué bien que podamos cocinar, qué bien que podamos... Y qué bien que a lo mejor no lo hemos hecho tan bien, vamos a mejorar, pero desde el descanso. Esta doctrina nos permite acercarnos a un hermano o recibir a un hermano y que nos cante las 40 sin tener que estar a la que saltamos. Porque mi identidad no depende de que tú creas que yo soy bueno o soy malo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Así que puedo escuchar que soy muy, muy feo y muy malo. Y de hecho, como decía Spurgeon, ¿no? Cada vez que lo criticaban decían, te has quedado corto, yo soy mucho peor de lo que estás diciendo. Si tú supieras quién soy yo, hablarías mucho peor de mí de lo que estás hablando. Y esa es la realidad. Pero es que, y no me gusta que piensen así de mí, y no me gusta que eso sea así, pero es que en verdad soy salvo. Y gloria a Dios. Voy a seguir llorando mi pecado, pero lo voy a hacer desde entender que mi identidad depende de quién es Jesús. Yo estoy en la roca. Hermanos, si entendiéramos esto de verdad, no había conflictos en nuestro matrimonio, en nuestras iglesias. Viviríamos en el cielo, esto sería el cielo. Seríamos libres. Así que esta doctrina, esta verdad, aunque parece muy fundamental, mastícala, cómela, medítala, créetela, disfrútala, profundiza en ella. Gloria a Dios por el Evangelio. Ahora, ¿qué lugar ocupan las buenas obras en medio de todo esto? Perdón, estamos... Sí, no está justificada. Eso es.
Exacto, la G. ¿Qué lugar ocupan las buenas obras? Bien, las buenas obras dan evidencia de la justificación. Tenéis que apuntar buenas obras. Pero no son el medio por el cual somos justificados. Lo veremos esto más adelante. El próximo día hablaremos de la adopción y el siguiente de la santificación. Y la santificación sí que hablaremos más en el tema de qué lugar ocupan las buenas obras. Pero lo que tenemos que entender cuando hablamos de justificación y buenas obras es que las buenas obras son el síntoma, la evidencia de que hemos sido justificados. La evidencia necesaria de que hemos sido justificados. Pero no son lo que nos justifica. Nos justifica Dios por la fe en Cristo. Yo soy declarado justo. Y si eso ha ocurrido, entonces yo empiezo a vivir una vida de santidad. Yo empiezo a vivir como si supiera como si supiera sacar un 10 en el examen. Pero ya he sacado un 10 en el examen. El 10 ya lo tengo. Ahora, la evidencia de que yo tengo un 10 es que yo voy a empezar a vivir cada vez acercándome más a esa nota. Si yo estoy viviendo en este mundo sacando un 0, entonces muy probablemente es que Dios no nos haya justificado. Recordad, ¿no? Elección, Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para salvación, Dios nos llama. Dios te llama por medio de la predicación del Evangelio. Y tú respondes. ¿Pero por qué respondes? Porque Dios te ha dado vida en Cristo, te ha regenerado. Te ha dado un corazón que lata, que está latiendo por la verdad. Y cuando tú estás en ese estado de vida, respondes en arrepentimiento y fe. Tú te conviertes, te vuelves a Dios. Una vez tú te conviertes, una vez tú respondes a Dios, entonces Dios te declara justo. Hay una declaración forense. Todo eso ha ocurrido. Si todo eso ha ocurrido, entonces tú vas a empezar, como tú has sido elegido, llamado, regenerado y justificado, tú vas a empezar a vivir una vida de santificación. Pero la santificación va a ser el resultado de la justificación, no al revés. No al revés, porque es por gracia. Por eso Juan dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Las buenas obras jamás podrán ganar para nosotros la justificación, pero sí son la evidencia necesaria de que hemos sido justificados.